¿Qué tal amigos queridos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta cuarta clase, fortaleciendo el soldado interior. Este es el tema que venimos desarrollando con todos ustedes. Ya en varias charlas anteriores hemos establecido este fundamento que encontramos en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 6, donde se nos habla acerca de la armadura de Dios. Y antes de colocarnos la armadura de Dios, se nos insta a fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Y habíamos visto de que para lograr esto necesitamos mirar, fortalecernos con todas las palabras, con todas las declaraciones que están en el libro de Efesios del capítulo 1 al 5. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, o finalmente, hermanos, en la versión en inglés, o cerrando la idea, fortalezcanse en el Señor, en esto que hemos compartido, y pónganse luego la armadura de Dios. Es el último paso. El primer paso es fortalecer el soldado que va a utilizar la armadura. Decíamos que el Señor no está en el negocio de repartir uniformes, sino de fortalecer el soldado que hay dentro de cada uno de nosotros. Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con un concepto que es poderoso, que podamos comprenderlo, porque cuando hablamos de lucha espiritual, cuando hablamos de luchar contra las fuerzas del mal, mucha gente quiere evitar todo tipo de contacto o hablar sobre esos temas porque se llenan de temor, de miedo, creen que no están a la altura para poder enfrentar las oposiciones del enemigo, se sienten incompetentes, sienten como que el enemigo viene a nosotros con cañones de guerra, misiles, y nosotros vamos con una flechita o con una piedrita. Estamos en desventaja, pero vamos a ver a través de esta palabra, quiero animarte o empoderarte en tu identidad como soldado, y luego de esta enseñanza vas a entender que estás en una posición de autoridad y que tu oración o todo lo que hagas para enfrentar al enemigo tiene mucho peso, mucho valor, y que en realidad no deberías tú, como hijo de Dios, temer al enemigo, sino que el enemigo debería temerte a ti. El enemigo no es un problema para ti, sino que nosotros, como hijos de Dios, somos un problema para el enemigo. Vamos a mirar por qué, ¿sí? Y vamos a estar compartiendo un concepto o un principio que lo he llamado gravedad espiritual, porque la palabra de Dios nos dice, nos enseña claramente que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la lección anterior. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto es poderoso, comprenderlo y entenderlo. No estamos, sí, en un lugar, digamos, bajo, en el escalón de autoridad, sino que estamos, como dice Efesios capítulo 2, verso 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús venció al enemigo, y no solo Jesús es victorioso sobre toda fuerza del mal, sino que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, es decir, en la misma posición de autoridad que Él está. Estamos sentados en la misma posición de autoridad. Por tanto, no debemos temer al hablar sobre conflictos espirituales con el mal, porque estamos en autoridad. El pasaje de Efesios capítulo 2, verso 6 lo dice de manera clara. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que tener la tranquilidad, la seguridad de que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, como enseña Isaías 54:17. Y al estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder del enemigo, hay un principio que trabaja a nuestro favor, y es la gravedad espiritual. ¿Qué es esto? En la cima de la montaña no aplicas
fuerza. Cuando estamos luchando, imaginemos que estamos luchando cuerpo a cuerpo con una persona o alguien quiere venir hacia nosotros y agarrarnos y nosotros estamos en un lugar por arriba, ¿sí? La persona se encuentra abajo. Si luchamos, siempre la fuerza de gravedad trabaja a nuestro favor y podemos vencer al enemigo a través de este beneficio de la gravedad. Entonces, cuando estamos en la cima de la montaña, no aplicamos fuerza. Y aquí vemos una imagen de un castillo medieval o un castillo antiguo. Si podés mirar con detenimiento, vas a ver este tipo de construcción que tiene una característica muy especial. Y ahora vamos a explicarlo un poquito para que con esta ilustración entendamos nuestro lugar, este tema o este principio de la gravedad espiritual. Nuestra posición de autoridad trabaja a nuestro beneficio, porque aún lo más débil se vuelve fuerte, porque tenemos esta gravedad trabajando a nuestro favor, ya que estamos sentados en lugares celestiales. Aquí, en estas fortalezas, construidas estratégicamente sobre lugares altos, laderas empinadas, rodeados de acantilados, tienen como fin no permitir que el enemigo pueda subir e ingresar a la fortaleza. Entonces, cualquier persona que esté aquí arriba, ¿sí?, en la muralla, puede lanzar cualquier objeto hacia abajo y lastimar gravemente a las personas que vengan o que quieran subir. ¿Por qué? Porque esa fuerza de gravedad, al tirar un objeto, el objeto comienza, mientras va cayendo, va tomando fuerza y puede matar o lastimar a los que están abajo. Por tanto, no es necesario hacer mucho esfuerzo para dañar a los que vienen de abajo hacia arriba. En cambio, los que vienen o los que están abajo tienen que luchar el doble para poder hacer algo. Si tiran algún objeto hacia arriba, tienen que tener cuidado de que ese mismo objeto no caiga sobre ellos y los lastime. Pero aquí arriba, en la cima de las torres o de la muralla, la historia nos muestra que había mujeres que tiraban aceite hirviendo y luchaban, ¿sí?, en contra de los enemigos, niños, tirando piedras. Cualquier persona se transformaba en un enemigo considerable para aquellos que venían de abajo, porque este principio trabajaba a favor de ellos. Nuestra posición de autoridad trabaja a nuestro beneficio y aún lo más débil se vuelve fuerte, porque este principio trabaja a nuestro favor. En una oportunidad, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, hay una historia en donde el rey David quiere tomar Jerusalén. Jerusalén estaba en manos de los jebuseos, no era todavía la ciudad de David, y el rey David quería tomarla, conquistarla. Y los jebuseos dice que le dijeron algo interesante al rey David. Vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 6 y 7. Y dice: Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá. Tú no vas a poder, David, vos querés conquistar esta tierra, pero no vas a poder entrar. ¿Y cuál era la razón? ¿Qué dice esta gente? Es porque nosotros tenemos guerreros poderosos, o tenemos un escuadrón, un ejército con armas terribles que te van a dañar, te van a lastimar. Tenemos la última tecnología de guerra. No, dice, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Por qué tenían tanta seguridad? Bueno, justamente porque esa fortaleza era como más o menos la imagen que vemos aquí. Tenía todo acantilados por los costados y solo por una sola parte se podía ingresar a la ciudad.
Entonces era imposible prácticamente. Y este hombre dice, vamos a poner cojos, ciegos, es decir, gente que no esté entrenada en nada y que sería imposible que pudiesen pelear y ganar batallas, pero al tener este principio nosotros de estar en altura, de estar en una posición en donde nadie puede penetrar la ciudad, te vamos a vencer con ciegos, con personas que están imposibilitadas de caminar, no importa, porque en este lugar de gravedad o en este lugar de altura en donde nosotros estamos, lo débil se vuelve fuerte, porque tenemos la gravedad trabajando a nuestro favor. Y nosotros estamos sentados, mis queridos amigos, en lugares celestiales con Cristo. Y abajo de nosotros están las fuerzas del mal. Por tanto, cualquier creyente, por más que no esté muy entrenado en el arte de la guerra espiritual y que no tenga mucho crecimiento en el Señor, por estar en Cristo Jesús, esto es lo importante, no por nosotros, no porque somos especiales, no porque pagamos más precio que otros y yo soy mejor guerrero que los demás. Claro que hay que considerar algunas cosas. Con el paso del tiempo uno va aprendiendo diferentes tipos de oraciones, va teniendo más experiencia, pero cualquier creyente que tenga que enfrentarse contra el enemigo en una situación personal, en la vida diaria, tiene que tener esta seguridad de que está sentado, si permanece en Cristo, está sentado en los lugares celestiales con Cristo, y tu oración o lo que hagas para querer derrotar al enemigo va a ser poderoso. El tema es que no te quedes sin hacer nada. Si estás siendo atacado, si estás siendo oprimido, ora con respecto a eso. Tu oración, la oración eficaz del justo, puede mucho. Vas a poder deshacer las fuerzas del mal que vienen en tu contra, pero tienes que creer que estás en autoridad, en un lugar de privilegio y que vas a vencer al enemigo. Hay otra historia en Jueces, capítulo 9, versos 50 al 55, donde dice que un guerrero poderoso conquistó toda la ciudad y este guerrero dijo, bueno, ya conquistamos todo, ya tenemos todo listo, pero dice que las mujeres y algunos se escondieron en una torre alta. Y bueno, dijo, bueno, vamos a terminar lo que hemos comenzado, vamos a tomar esa torre con las mujeres, con los que quedan ahí. Y fue. Y se encontró con una torre y quería subir y dice que una mujer agarró una piedra y la tiró de arriba y le pegó en la cabeza. Y lo malhirió, lo hirió. Y este hombre se daba cuenta que se iba a morir. Entonces le dijo a uno de sus soldados, personas que estaban con él, bueno, matame. Matame porque no quiero que digan que me mató una mujer. Claro, ¿qué significa esto? Que la mujer no era una guerrera experimentada, algo que debían temer ellos como soldados experimentados que eran. Él tal vez pensó que un día perdería su vida luchando contra un gigante, contra 1000 guerreros, y dice, me mató una mujer. Y no es por menospreciar a la mujer, ni a los niños, ni a los cojos, ni a los ciegos, sino que la idea aquí es representar o demostrar de que aún lo más débil, y aún personas que tal vez no tienen ningún tipo de entrenamiento militar, se vuelven poderosos por estar en una posición más alta, ¿sí? En un lugar alto. Porque al estar allí no aplicas fuerza, dejas que la misma naturaleza, la misma ley de la gravedad trabaje para ti. Y esta mujer tiró la piedra y este hombre fue malherido y murió, luego murió. Y así es, mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros en Cristo estamos en ese lugar. Por eso quiero animarte para que entiendas que tu oración, lo que hagas para enfrentar las fuerzas del mal, es muy poderoso. Tienes poder. En Cristo Jesús tienes mucho poder. No te desanimes, no pienses que eres pequeño. Ahora mismo estás enfrentando algún tipo de lucha, de dificultad espiritual. Dobla tus rodillas o inclina tu rostro y empieza a orar, a buscar a Dios
y vas a tener la victoria, porque estás en una mejor posición que el enemigo si tienes a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Él promete que estamos con Él, lo está declarando, ¿sí? Y no va a ser en el futuro, en este mismo momento. Por estar en Cristo Jesús, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Nosotros somos uno con Cristo Jesús. Y si Él está en los lugares celestiales, nosotros estamos allí sentados en ese lugar de bendición, en ese lugar donde podemos utilizar esta herramienta poderosa que es la gravedad espiritual para vencer al enemigo. Esta charla, el objetivo principal es hacerte entender de que eres poderoso, de que tú eres un problema para el enemigo y no que el enemigo es un problema para ti. Muy bien, mis queridos amigos, hasta aquí la charla o la clase de hoy. Recuerda, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y por medio de Él somos más que vencedores. Continuamos la próxima clase con algunos temas que van a seguir fortaleciendo y empoderando el soldado que hay dentro de cada uno de nosotros para luego sí, una vez que ya estemos bien fuertes y empoderados, podamos utilizar la armadura de Dios. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima.